Ok, estamos a punto de iniciar la milla en la pista del CREA y vamos a hacer una narrativa desde un punto de vista que vamos a analizar los sistemas inerciales que los corredores van a poner a funcionar o activar en sus propios movimientos o en su propia técnica de cómo están corriendo. La idea es hacer del dominio público o presentar que existe toda una teoría respecto a nuestro cuerpo, que en este caso pues le llamaríamos ya navegador, porque a través de él es como vamos a navegar o nos vamos a mover en nuestro mundo. Pero aquí lo interesante es, o la pregunta es, o será, pues cómo podemos hacer que nuestro cuerpo sea más fuerte y más rápido. Esta ecuación, para que pudiera tener una igual, tendría que ser pues a movimiento razonado, tendríamos que tener un movimiento razonado, de lo cual tiene que surgir pues toda una área a la que llamamos o se da por llamar ingeniería del movimiento corpóreo o ingeniería del movimiento del navegador corpóreo, quien nos facilita la información o el primer entendimiento acerca de esta teoría es el señor Newton. Él establece 3 leyes. En la primera ley él nos deja muy claro precisamente que las propiedades de la materia, en este caso pues nosotros al poseer un navegador corpóreo pues quiere decir que esto va a tener algunas propiedades de movimiento, y efectivamente así es de que un estado inercial es de reposo y el otro estado inercial es de movimiento. Básicamente nada más son dos, o sea, él establece el estado de inercia para cualquier parte del planeta y para toda la materia, incluidos nosotros. Él analizaba en este caso el macrocosmos, pero lo estamos aplicando aquí a nuestro navegador, y el otro estado inercial es el que conocemos como movimiento. Entonces vamos a observar que los corredores van a iniciar de un estado de reposo, van a pasar a un estado de inercia en movimiento. Ellos van a iniciar en la forma ortodoxa. La forma ortodoxa les dice que el centro de gravedad lo tienen que bajar. ¿Cómo bajamos el centro de gravedad? Debemos de entender 2 puntos primeramente de geometría. El talón de Aquiles, el famoso talón de Aquiles, es nuestro punto o es el nivel de energía potencial, el mínimo, pues es el que está abajo. Pero también existe otro nivel de energía potencial que es el que está prácticamente en la parte de arriba de nuestra nuca, exactamente en esa línea. De tal manera que el talón y la nuca forman una línea y ahí la columna vertebral se acomoda en vertical. Cuando la columna vertebral es movida, o sea, en vertical, y se activan sistemas inerciales, vamos a observar que esa es la manera en que el navegador debe de moverse, digamos que en teoría, pero puede tener variantes. Para este caso en pista, básicamente la mayor parte de la carrera tendrá que ser trabajada, que es una milla, son 4 vueltas, tendrá que ser trabajado con columna vertebral vertical. Va a haber inclinaciones. Algunos corredores tienen la creencia, porque esto le llamo creencia, de que el inclinar el cuerpo, como lo van a hacer al inicio, quieren pasar de reposo a movimiento. Ellos deberían de alzar las manos, aumentar el nivel de energía potencial, y en ese inicio vamos a generar más movimiento, mayor impulso. Y esto está sujeto a un reto teórico y práctico, porque no se trata nada más de mover la lengua como algunos con mucha facilidad la pudieran mover. En creencias, aquí estamos hablando de un conocimiento aplicado, teoría aplicada a la práctica, y es lo que estamos analizando. Ellos inician en la forma ortodoxa y obviamente pasan de 0, de reposo, y a sus respectivas velocidades que van a empezar a trabajar cada uno de ellos. Donde estas velocidades, la pregunta sería cómo es más eficiente el movimiento. Entonces vamos a observar que nuestro primer corredor es el que lleva una columna vertebral lo más vertical posible. Vamos a observar que los otros corredores hacen inclinaciones, o mantienen la cabeza agachada. Ok, o sea, quiebran la línea a nivel de cabeza. La cabeza es la parte del cuerpo que prácticamente es el acelerador más importante. La cabeza para correr se mueve para enfrente o para atrás. Y vamos a observar que nuestro corredor inicial la lleva alineada. Solamente se baja cuando queremos buscar aceleración. En este caso no requerimos muchas veces
bajar la columna vertebral, pero una columna vertebral entrenada junto con su cabeza como una sola línea, sabiendo mover la vertical con respecto a la horizontal del suelo, o sea, saber trabajar las inclinaciones, nos va a permitir trabajar aceleraciones. Pero es importante entender que el planeta Tierra en ese punto nos toma toda nuestra energía. Por eso la vertical debe de recuperarse. Es parte de las enseñanzas que se dan de cómo trabajarlo. Es obvio que el individuo va a generar el conocimiento en la medida que tenga su propia experiencia, cuando ya empiece a moverse conscientemente. La mayoría de los corredores, como los vamos observando, ellos todos van con una carga emocional. Son, a su vez, como son un navegador físico-corpóreo, llevan también una unidad de carga emocional. Y básicamente van en el mínimo de ir razonando. Pero es importante que exista un mayor razonamiento acerca de estos mecanismos de inercia en nuestro cuerpo, cómo son activados. Básicamente, la forma ortodoxa del braceo no se ha cambiado. Cuando el corredor descubra que los dos puños deben de mantenerse en balance y que esto le va a permitir no estar moviendo, por lo que sucede ahí, están moviendo el centro de gravedad, sube y baja, entonces estamos mandando energía para abajo. Lo que queremos muchas veces es que nuestros pies, al tocar el suelo, lo único que queremos es nada más sentir que vamos todavía en el mundo, corriendo, porque prácticamente empezamos a volar. En ese punto observamos que el corredor vuelve a trabajar su columna vertebral en vertical y vuelve a recuperar la primera posición. El otro corredor lleva una cabeza ligeramente inclinada. Al otro corredor lo vemos con ligeramente una nuca hacia atrás. Veamos la barbilla. Si vemos la barbilla, vamos a ver que está ligeramente superior a una horizontal, o sea, una horizontal paralela al mismo plano de la pista. O sea, está moviéndose como en dos paralelas. Significaría que la barbilla estaría por encima de esa línea paralela. De tal manera que sentiríamos como que la nuca tiende a irse un poquito para atrás. Es importante cuando ese peso se sabe trabajar de la cabeza y coincide en sincronía con el momento en que el pie está desprendiéndose del suelo para generar el impulso en cada paso, va a observar que es como una especie de pistón de energía que se almacena y que al último se convierte en un mecanismo de inercia, porque hasta a veces se sorprende uno cómo sale fuerza sin tener que uno mismo tener que dando ese impulso. Pero son sistemas de inerciales que deben de ser entrenados para irlos descubriendo. Se requiere cierta sensibilidad. Ahí vamos a entrar ya básicamente en la última curva. Todos los corredores llevan su columna vertebral inclinada, señor. Y va a observar que el corredor que gana esta carrera es el corredor que mayor tiempo mantuvo su vertical. Vamos a observar que en el último cierre él va a hacer esa inclinación, precisamente buscar una aceleración, aunque también puede mover la nuca hacia atrás ligeramente, buscando una sincronía de compresión de fuerzas en el impulso a la hora de desprender el pie y querer dar y ir avanzando paso a paso, porque ese es un mecanismo inercial muy que ya está comprobado. O sea, te genera un movimiento automático. Es como si sintieras que el navegador va moviéndose solo, tú nada más lo cargas de emoción. Y como tienes el manual, el diagrama, dices aquí es donde se tiene que entrar en ese mecanismo inicial, saber mover. Su braceo de él, observemos que él lleva un fuete. Usted imagínese un fuete, y ese fuete es el que le da su aceleración. Él ha encontrado en su movimiento de su braceo precisamente un acelerador. Nuestros puños son los aceleradores. Por eso le doy la imaginación de un fuete, porque en realidad lo que tiene que ver es cuando él hace el movimiento hacia abajo. Ese movimiento hacia abajo le da cierta aceleración, aunque lo hace hacia abajo en la forma ortodoxa. Pero dentro de la forma ortodoxa también existen sistemas inerciales que nos permiten aceleraciones. Pero existen otros sistemas inerciales de cómo bracear que pueden permitir que el corredor pueda tener mayor velocidad. Y obviamente estas palabras, aquella persona que quiera tomar el reto, o sea, con gusto será un placer demostrarle la teoría de cómo efectivamente en la práctica se puede suceder y pasar. Y sería un placer que nos hablaran al 3044-317-0789 y que el correo electrónico es HDZ, D de dedo, Z de cebra,
hdzangel3@hotmail.com. Estaríamos encantados de tratar cualquiera uno de estos puntos. Si a usted le interesa nada más polemizar porque su teoría y su práctica, usted está convencido de ella, no tenemos ningún problema para dialogar. Entendemos que el sistema ortodoxo está establecido y determina los movimientos en que el ser humano debe moverse sobre este planeta, cómo debe de mover su navegador. Pero actualmente existe una nueva teoría para el navegador, o sea, existe un manual para el navegador corpóreo, o sea, nuestro cuerpo. Existe un manual. Porque también le han dicho, es que no hay manual. No, sí existe un manual y hay conocimiento sobre ello. Es cuestión nada más de que hay que razonar al movimiento. Y cuando lo razona, pues todo queda muy obvio y claro. Bueno, muchas gracias.